este video les mostraré un poco del manejo transaccional. Lo primero que haremos será crear un usuario en la instancia de SQL Server, el cual llamaremos prueba transacciones. El usuario debe tener al menos la función de dbCreator. Como herramienta cliente se recomienda el uso de SSMS. Lo siguiente que haremos será conectarnos con el usuario que acabamos de crear. En una nueva consulta crearemos una base de datos de prueba en la instancia que hemos creado. Para esto utilizaremos la siguiente línea de comando. En las primeras líneas verificamos que la base de datos no exista. De ser así, la eliminamos y creamos una nueva base de datos con el mismo nombre. Ahora entramos a la base de datos que acabamos de crear. El modo autocommit está por default, pero puede ser asegurado, de la misma manera que si el modo de transacción implícito permanece en vigor, con la siguiente sentencia se devuelve la conexión al modo autocommit. Ahora verificamos si el objeto T existe. De ser así, lo eliminamos. Ahora crearemos la tabla con nombre T, con los siguientes campos y procederemos a insertar valores. En este primer ejemplo ejecutaré las líneas de comando sin rollback y después con rollback. ¿Notamos alguna diferencia? De momento quizá no, pero pasemos al siguiente ejemplo en el cual comienza una transacción explícita. Pero primero, ¿qué es una transacción explícita? Las transacciones explícitas son el modo de trabajo recomendado y de esta forma se puede tener el control de un conjunto de operaciones definidas dentro de la misma transacción. Si una operación fuese errónea, es posible hacer rollback del conjunto de operaciones que están dentro de la misma transacción. Esto nos permite establecer reglas de negocio de forma fácil y mantener coherencia en los datos según lo que queramos realizar. Pero, ¿qué es rollback? El rollback es, como su nombre lo dice, aquel comando que revierte la transacción y pone los datos al estado en que estaban justo antes del inicio de la transacción. Después de haber realizado ambos ejemplos, notamos que la transacción ha sido revertida gracias a rollback. Todo lo que está dentro de un rollback no puede ser apreciado fuera de este. En la siguiente instrucción nos convertiremos a transacción implícita. Pero, ¿qué es transacción implícita? Las transacciones implícitas son aquellas que inicia SQL Server automáticamente, en caso de que no exista alguna transacción abierta, pero que no realizan automáticamente un commit o rollback. Como mencioné anteriormente, por defecto SQL Server maneja las transacciones auto-commit, por lo cual para usar las transacciones implícitas es necesario ajustar SQL Server mediante la sentencia anteriormente mostrada. Tras establecer un modo implícito en una conexión, la instancia de motor de base de datos inicia automáticamente una transacción la primera vez que ejecuta una de estas instrucciones. Dentro del modo implícito y del rollback insertaremos datos a nuestra tabla T. Fuera del rollback hacemos una consulta y vemos cómo el nuevo dato que acabamos de asignar no se encuentra. Ahora crearemos una tabla nueva a la cual nombramos T-2. Insertamos valores y hacemos una consulta. Ahora hacemos una consulta fuera del rollback de la tabla 2 y vemos cómo nos dice que el objeto no existe.
Ahora borraremos cualquier ID mayor a 1 en la tabla T. Fuera del rollback nos dice que 0 filas han sido afectadas, pues solamente se encontraba un dato cuyo ID era 1. En nuestro siguiente ejemplo insertaremos un dato a la tabla T y le haremos una consulta. Ahora realizaremos una división, la cual nos debe de marcar un error. La siguiente línea de comandos nos muestra el número de errores de la última instrucción de SQL que fue ejecutada. Ahora haremos un update de la tabla T con datos que no existen. Con la siguiente línea de comandos mostraremos el número de filas actualizadas, el cual debe ser igual a 0. Haremos una consulta para ver los ID de datos que tiene nuestra tabla T. Ahora dentro de un commit borraremos los campos de la tabla T cuyo ID sea 2, el cual, como podemos apreciar en este momento, sí existe. En la siguiente línea de comando veremos el número de filas borradas, el cual debe ser igual a 1. Ahora insertaremos datos a la tabla T. Nuestro primer insert nos lo acepta, pues recordemos que en la línea de comandos anteriores borramos el valor cuyo ID fue 2, así que en este caso no existe. El siguiente insert no es aceptado, pues recordemos que el límite de nuestra cadena varchar era de 30 caracteres. Y en el siguiente tampoco, pues debido al tipo de datos que le asignamos nos muestra un desbordamiento. Ahora haremos una consulta para verificar que esto sea cierto. Lo siguiente que haremos será borrar todos los datos cuyo ID sea mayor a 1 en la tabla T. En nuestro siguiente ejemplo activaremos un método con el cual podemos apreciar cómo un error genera reversión automática. Activaremos el modo de transacción implícita, haremos una división la cual nos genera un error y esto nos provocará que el insert no sea creado. Desactivaremos el modo y veremos cómo, a pesar del error, la sentencia ha sido realizada correctamente. Ahora activaremos un método con el que le decimos al servidor de base de datos que no queremos que nos devuelva el número de filas afectadas por las instrucciones ejecutadas. Verificamos que la tabla que vamos a crear a continuación no exista. Procedemos a crear la tabla con la restricción de que el balance no puede ser menor que 0. Ahora insertamos valores. En este update le quitaremos 100 unidades al campo de balance de la tabla que acabamos de crear en el ID 101 y le sumaremos 100 a la de ID 202. Ahora trataremos de restar 2000 unidades en el ID 101 y transferirlas al de ID 202, el cual no es permitido, pues recordemos que las unidades que tenemos en el ID 101 es igual a 900. Continuaremos haciendo las mismas instrucciones, solo que ahora agregaremos la estructura if. Lo que haremos ahora será eliminar los datos anteriores y restaurar nuevamente los que teníamos.
¿Qué tal si probamos con una cuenta bancaria inexistente? En este caso, en la única que hizo una transacción fue en el de ID 101, pues el 777 no existe.